Magda, te cuento que estuve en el vivero Antumapu, también aprovecho de contarles a todos y todas, estuve allá esta mañana con José Olmedo, nos abrieron sus puertas, ¿cierto?, para realizar una colaboración a través de nuestro proyecto Fondesit de arqueología de maderas, ¿cierto?, con el vivero y profundizar la colaboración que ya tenemos con la Facultad de Ciencias Forestales. Así que muy buena noticia, y eso también se va a ver reflejado en el concurso que ya habíamos anunciado hace varias semanas atrás, ¿cierto?, y que se viene ya dentro de esta semana. El vivero Antumapu nos proveyó ya de los premios, que son árboles nativos. Tenemos árboles de quillay, de peumo, maitén, ¿cierto? Así que estamos muy, muy agradecidos de esta colaboración, y en el futuro poder proyectar nuevas actividades, ¿cierto? Visitas al vivero, al arboretum que tienen allá, ¿cierto? Y conocer más en profundidad sobre los árboles nativos, ¿sí? Así que eso. Y Magda, por favor, adelante, te aproveché de contar eso y de saludarte. Así que... Muchas gracias, Nico. Pedirte si me puedes hacer coanfitriona para poder compartir pantalla. Bueno, darle la bienvenida a todos. Me adelanto a pedir disculpas porque aunque estas cosas pasan y estamos en pandemia, estoy justo afuera de mi casa, y estoy diciendo afuera de la reja de mi casa hay un operativo de todo de COVID, de estas cosas que van a las casas a tomar el PCR, y hay harta gente, entonces voy a tratar de que no interfiera mucho la bulla. Ahora creo que va a terminar pronto. Bueno, para alegría de todos, me hice el PCR, así que lo recomiendo, no duele nada, de hecho me encantó, me haría el PCR a cada rato, vamos que se puede. ¡Ay, qué exquisito! No, me encantó, es como estar en la piscina, lo mismo. Así que como estamos tanto tiempo en pandemia encerrados, estar en la piscina, aunque sea un segundo, fue maravilloso. Así que eso. Bien, voy a compartirles pantalla. Como dijo Nico, vamos a revisar conífera. Conífera, vamos a ver ahora que es un tejido mucho más homogéneo, se lo voy a mostrar de inmediato, y es más cortito. Ya vamos a tratar de que no nos pasemos tanto como la vez pasada. Ya, denme un segundo, quiero verificar algo. Sí, estoy en el archivo correcto. Voy a mover un poco el computador por la luz. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Sí se ve? se ve, Magda. Sí, sin problema. Ok, muchas gracias. Bueno, como les contaba, vamos a ver ahora cómo están formadas las maderas que vimos macroscópicamente, pero ahora de una mirada microscópica, ¿ok? O sea, ya a nivel celular, ¿ya? A eso se refiere. Vamos a empezar con esta primera charla y terminamos la próxima semana con la parte de microscopía conífera, por eso dice el número 1. Y lo primero es decirles que la microscopía conífera es las coníferas en general son, por un lado es bueno porque es muy fácil de explicar, por lo menos mucho más fácil que las latifoliadas, porque son especies mucho menos evolucionadas y por lo tanto tienen menos tipos celulares, tienen menos cositas, digámoslo, y es más fácil, ¿ya? Para explicar, para entenderla, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista de la identificación, como les contaba la semana pasada, es para mí un dolor de cabeza gigante porque es como identificar a un chino, son todos iguales, ¿ya? En este sentido, esta imagen la puse solamente para que recordemos cuáles eran los planos de la madera, porque ahora esos mismos planos los vamos a ver en términos microscópicos, ¿ok? Oye, perdón, el que tenga alguna duda, por favor, yo me siento honrada en que me paren, ¿ya? A ver, nuevamente entonces, si teníamos una rodela, en este caso, un pedazo, una rodela bien de alto espesor, la sección de arriba, ¿verdad?, correspondía a la superficie transversal, como la estoy indicando con el cursor, donde veíamos la médula, los anillos de crecimiento, que eran estas líneas circulares, y en algunas especies, ¿verdad?, podíamos ver los radios leñosos,
macroscópicamente. Si nosotros hacíamos un corte como si fuera una torta, imaginándonos una torta acá, ¿verdad? Todas las caras que nos quedaban expuestas en ambos lados, ¿verdad? Donde estas rayitas blancas son estos radios leñosos que parten en la médula y terminan en la corteza, justamente sería, ¿no es cierto?, la superficie radial, que la podemos ver también acá como una cara muy ordenadita, donde tenemos los anillos de crecimiento uno al ladito del otro, ¿ya? Y finalmente, si yo soy malvada y le hago justamente un corte hacia abajo, porque todos son longitudinales, que siguiendo tangente, ¿no es cierto?, muy pegadito al lado de los anillos de crecimiento, y hago el corte hacia abajo, me quedaban estas llamitas que yo les decía, y esta era la superficie tangencial, ¿ok? Que la vemos acá también. Entonces, con esta mirada, con este resumen que ya lo habíamos visto la semana pasada, ahora miremos cómo es la microscopía, ¿ok? Nuevamente vamos a empezar por el primer corte que recién me pronuncié, que es el corte transversal, que es el que estoy indicando con el cursor. Entonces, por favor, aquí yo siempre les digo, recuerden siempre que esto es igual que como cuando uno teje una bufanda, cuando uno teje algo parejito, ¿verdad? Se fijan que es cada pelotita, cada puntito es una célula que va hacia abajo como un tallerín, literalmente, ¿ya? Ese sería un corte transversal. ¿Se acuerdan que yo en la diapo anterior les dije, este es el transversal, que es lo que vemos los anillos de crecimiento? Veamos ahora, aquí justamente fíjense, una sección más clarita y una sección oscurita. Si yo sumo lo oscurito, que ya le vamos a poner nombre y todo, de forma más técnica, más todas las células más claritas, todo eso es un anillo de crecimiento. Entonces este corte sería el corte transversal, ¿ya? Siguiendo esta misma línea, y me voy a ir siempre retrocediendo para no perder el hilo, el corte radial, ¿ya? Donde nosotros veíamos, fíjense, macroscópicamente, estas líneas como blanquitas, fíjense acá, esas líneas blanquitas que se nos van en el otro sentido de las células, ¿verdad? Siempre aquí tenemos tejido que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y de repente se nos cruza algo, ¡paf!, se nos cruzó la línea blanca. Eso, ¿verdad?, es lo que nosotros vemos en este corte de acá, que es el longitudinal radial, ¿ok? Todo lo que vemos, que yo les decía, todo el tejido que va a las células hacia abajo son cada uno de estos rectángulos que estoy indicando con el cursor, que están más oscuritos, más claritos, dependiendo si estoy en un sector de madera más clarita o más oscurita, ¿no es cierto? Aquí están las células más claritas, que vendrían siendo estas. Insisto, ya le vamos a poner nombre, y se nos cruza algo, fíjense, se nos cruzan unos ladrillos. Estos son los radios leñosos. Me devuelvo acá, hacia abajo, y se nos cruza algo blanco. Eso blanco que se nos está cruzando, que estoy indicando con el cursor, es este radio que se nos está cruzando ahora en términos microscópicos, ¿ya? Y finalmente, el corte tangencial, ¿no es cierto?, donde vemos los anillos de crecimiento formando estas llamitas que les digo yo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos de esta forma, ¿ya? Para todo hay pillería. Yo siempre a los alumnos les digo, por ejemplo, un transversal, yo digo que es como un tejido de una bufanda. El radial, longitudinal radial, es como jugar al gato, porque tengo cosas para abajo, tubitos para abajo y células que van en el otro sentido. Estoy jugando al gato, ¿ya? Y en el caso de la pillería para el tangencial, ¿no es cierto?, vemos de nuevo las células que van hacia abajo, que ya le vamos a poner nombre, y vemos unas pequeñas arvejitas, yo le digo, no sé, para el que sea cristiano, católico, estos rosarios, ¿verdad? Estos puntitos, estos son los radios leñosos. Todos estos son los radios leñosos que yo los estoy mirando de frente, y aquí los estoy mirando de perfil, ¿ya? A ver si ahí puse el computador para que me pudieran ver la cara. Si yo estuviera mirando el plano tangencial, ustedes estarían mirando, si yo me dibujo un círculo aquí en la punta de la nariz, ustedes estarían mirando la punta de mi nariz en un tangencial. Cada pelotita, ¿no es cierto?, insisto, cada célula que forma parte del radio leñoso sería, ¿no es cierto?, mirarlo de frente, mirar así al radio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo me voy a un longitudinal radial? Me pongo de lado
Y ese mismo radio que estaba acá, yo veo el perfil del radio, veo la estela del radio. Y esa estela es la que nosotros vemos acá, ¿ya? Vemos una estela del radio. Pero si yo miro al radio de frente, veo que es esta pelotita, esta, y que en su conjunto me forman un radio leñoso, ¿ya? ¿Alguien tiene duda con respecto a los planos de la madera? Porque es muy importante que lo tengan claro para que se entienda el resto. Ya, voy a seguir entonces. Asimismo, como van a ver después las latifoliadas, a mí me gusta que todo sea súper esquemático, que sea como todo bien ordenadito. La diapositiva que ustedes tienen enfrente está describiendo total y completamente todo lo que ustedes van a encontrar en términos celulares en una conífera. Ustedes si encuentran algo nuevo, de nuevo se postulan a algún premio, porque esto es, con algunas variantes, por supuesto, dependiendo de la especie, pero esto es lo que ustedes van a encontrar y por supuesto que los porcentajes pueden variar. Pero ¿qué es lo que me importa? ¿Ya? Lo que me importa es que me entiendan de que una conífera, un mañío, una araucaria, un ciprés, etcétera, etcétera, el alerce, ¿verdad? Están formados prácticamente en su totalidad, prácticamente porque es un 90%, por las llamadas traqueidas longitudinales, que corresponden ¿a qué tejido? Al tejido prosenquimático. Brevemente habíamos hablado la clase pasada, ¿no es cierto?, de que el árbol completo, desde las raíces, fuste, madera, hojas, flores, frutos, toda la naturaleza está formada solo por 3 tipos de tejidos. Tejido parenquimático, que es el que está acá, cuya función es la reserva de nutrientes. Tejido prosenquimático, que es el que está acá, donde vemos que la función principal es la resistencia y la conducción de agua y sales minerales. Y finalmente, que no está acá por supuesto, que es el tejido meristemático, que por ejemplo es el camión vascular, son las yemas, son los brotes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos una mirada completa a esta diapo, lo más importante de acá es rescatar de que, ¿no es cierto?, cuando yo abrazo mi árbol diariamente, yo lo que estoy abrazando prácticamente en su totalidad son solamente células que se llaman traqueidas, pero con un apellido, longitudinales, porque van en la misma dirección del árbol, ¿ya? Vamos a observar, fíjense que eso va en longitudinal, también vamos a observar otros tejidos que son las radiotraqueidas. Lo voy a pasar rápido porque esto no es muy común. Algunas coníferas tienen parénquima longitudinal, algunas, no todas. Por ejemplo, el típico pino insigne, el Pinus radiata, no tiene parénquima longitudinal. Por eso dice que está presente de 1 al 3%, si es que está presente. Y por supuesto que también es parénquima los canales resiníferos, que como les adelanté la semana pasada, solo en algunas especies encontramos canales resiníferos, ¿ya? Y bueno, obviamente radios leñosos, eso sí, los radios leñosos que forman parte del 7% del cuerpo de un árbol, estos radios leñosos siempre están presentes en todas las especies, ¿verdad?, vegetales leñosas, coníferas, latifoliadas, lo que sea, incluso en algunas palmas también, ¿ya? Ahí hay un pequeño hincapié porque obviamente las palmas son totalmente diferentes. Entonces, un resumen de los planos de la madera. Nuevamente empezamos por el mismo de siempre, el transversal, y la típico tejido de bufanda, ¿verdad? Donde tenemos un tejido de bufanda apretadito, bien oscurito, ¿verdad? Que corresponde a las células que se crearon en un periodo desfavorable de crecimiento, ya sea mucho calor, mucho frío, etcétera, y, ¿no es cierto?, un tejido más clarito, que correspondería, ¿no es cierto?, ahora ya podemos decir qué células son traqueidas, todo lo que vemos acá son traqueidas longitudinales, y son traqueidas las de arriba, las más claritas, son traqueidas longitudinales que son formadas, ¿no es cierto?, en un periodo favorable de crecimiento. Entonces vamos adelantando un poco algunos nombres. Este tejido más oscurito serían las traqueidas, ¿verdad?, traqueidas de verano,
o madera tardía, y las de arriba, traqueidas de primavera o madera temprana. Ya eso lo voy a ver a continuación, así que por eso solamente estoy adelantando. Nuevamente ahora vamos con el radial. Yo le dije, acuérdense, para distinguir un radial tenemos que ver, jugar al gato. Vemos tubitos, cada uno de estos tubitos es una traqueida longitudinal. ¿Se fijan? Cada uno de estos rectángulos largos como tubos, ¿verdad? Cada uno es una traqueida longitudinal. Y lo que se nos cruza, ¿no es cierto?, que es sumamente discontinuo, porque los radios leñosos no son así, paf, paf, no son derechos, ¿ya? Son sinuosos. Entonces se nos cruzan estos radios leñosos y que están formados en su gran mayoría por tejido parenquimático, en su gran mayoría. Y finalmente el tangencial, pues nuevamente, aquí no se distingue muy claramente, la imagen no nos permite ver claramente, por ejemplo, los tubitos, estos mismos tubitos, pero para que se hagan una idea, son estos mismos tubos, ¿verdad?, que están entre medio, ahora ya no se nos cruzan estos gatos que yo les decía que eran los radios leñosos, sino que tenemos estas arvejitas, ¿verdad? Y esta que cada pelotita, ¿no es cierto?, es una célula principalmente o generalmente de parénquima, que forma parte del radio leñoso. Cada uno de estos es un radio leñoso. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, otro, y cada pelotita que forma parte del radio leñoso es una célula en general de tipo parenquimático. Veamos, conozcamos un poquito más cuáles son las características de estas traqueidas longitudinales, ¿verdad?, que forman parte casi del 90% del tejido de una conífera, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir que las coníferas son las llamadas fibras largas. Fibras largas. ¿Por qué? Porque estas fibras, en realidad, si somos más específicos, son las traqueidas longitudinales que tienen un largo, son muy largas en longitud, ¿ya? Como les había adelantado la semana pasada, normalmente el promedio, ¿no es cierto?, de estas células es 3.5 milímetros, ¿ya? A mí siempre cuando chica me costó mucho esto de las longitudes, como que no entendía mucho, pero finalmente, ¿cómo lo resolví? Pensando, ¿verdad?, en que cómo uno mira las longitudes con una regla, la típica la regla del colegio. Entonces yo decía, ya, si yo cuento, ¿no es cierto?, en 1 centímetro, cuento 3 rayitas, ahí yo tengo los 3 milímetros, 3 rayitas y media, y eso es harto. O sea, imagínense que un árbol, poder ver macroscópicamente la longitud de una célula, eso es harto, por eso son las coníferas fibra larga, ¿ya? Como también les contaba la semana pasada, la especie más larga, con células más largas en términos de especies arbóreas, forestales, que se ha encontrado, ¿verdad?, es la Sequoia sempervirens, exclusivamente en Estados Unidos, ¿ya?, en Oregon, en la costa oeste. Pero sin embargo, a mí, justamente en mi memoria de título, como también les conté, me tocó hacer un estudio biométrico de las longitudes de las traqueidas de la secuoya y pude ver que estas estaban casi a la par, ¿no es cierto?, con las que uno podía encontrar en Estados Unidos, que eran de 7 milímetros, y las de Chile tienen 6, el máximo que yo encontré fue de 6.9 milímetros, que es mucho, mucho, mucho. Es casi 1 centímetro, ¿ya? Anatómicamente son cerradas en los extremos. Fíjense que esto termina en una punta, da la vuelta, y termina en otra puntita, cerradas. Entonces, obviamente, como habíamos hablado antes, ¿no es cierto?, estas traqueidas, al ser tejido prosenquimático, están encargadas justamente de tomar el agua y las sales minerales desde el suelo y, ¿no es cierto?, subirlas. Pero ¿cómo lo van a subir si son cerradas en los extremos? Es como tener una bombilla cerrada en los extremos y tiene que mover cosas, mover agua y sales minerales del suelo hacia arriba. Entonces, para eso existen, ¿no es cierto?, estas puntuaciones, estas pelotitas que uno ve acá, exclusivamente estas, estoy acá, o estas que, bueno, perdón, acá están más grandes, que son las puntuaciones areoladas, ¿ya? Estas puntuaciones areoladas, que ya las habíamos visto un poquito la semana pasada, ¿no es cierto?, tiene por fuera una areola externa, que es un círculo, el círculo de afuera,
y el circulito de adentro, que es como un ojito de gato, ¿verdad? Blanco, se llama areola interna, ¿ya? Y la suma, obviamente, es una puntuación areolada, ¿no es cierto?, que permite la comunicación entre una célula, una traqueida longitudinal, y la que está justamente al lado, y la que está al lado, y así. Entonces, ¿qué pasa? Va subiendo el agua, llega a estas ventanitas que le digo yo, el agua sale por una ventanita porque arriba está cerrada la célula, ¿verdad? Está cerrada la puerta, sale por esta ventanita que está puntuación areolada, entra por la puntuación areolada de la célula vecina y así va sinuosamente hasta que el agua y las sales minerales llegan a la copa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna acotación? Sí, ¿se escucha? Sí, Silvana, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias, cuéntame. No entendí nada de las ventanitas. Ya, Perdón. no hay problema. Si lo puedes explicar de nuevo. No hay ningún problema. Mira, voy a hacer pilla, porque voy a ocupar aquí, escucha, estamos en pandemia, ustedes tienen que entender de que estamos aquí tomando cosas artesanales prácticamente. Sí, ya. Como Ver, primero, ¿por dónde entra? Porque eso está cerrado. ¿Entra como por presión por una de esas ventanas? exactamente. Y Mira, aquí hasta tengo que un frasquito, ¿sí? ¿Ya? Dale. Ah, No, ya, como pregúntame. entra por presión y por presión hasta que, como está lleno de esos hoyitos, hasta que ya se igualan las presiones, pero eso igual hace que suba y sale por otros hoyitos, Eso, pero exacto. después ¿qué pasa? Se va como pasando A desde un otra y hilo a al otra. otro. Exacto. Esto es como una gincana, es como una posta. Entonces el agua y las sales minerales entran, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, perdón, aquí yo tengo un frasquito, perdón que sea tan artesanal, pero insisto, estoy en la casa. Voy a suponer que esta es una traqueida, por supuesto que es mucho más larga, por favor, imagínensela, pero fíjense que está cerrada en los extremos. Entonces, el agua, ¿no es cierto? Yo aquí voy a dibujar, aquí, ahí, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el agua viene de otra célula y entra por la parte blanquita, por el hoyito interno, la areola interna, entra el agua, se mueve, va subiendo, y vamos a suponer que hay otra célula que está justo al lado, un poquito más arriba, y que también tiene estas mismas perforaciones, estas mismas puntuaciones, y por supuesto que de aquí pasamos el agua a la que está adyacente. La que está adyacente, que estaba más arriba, le pasa el agua nuevamente a otra que está más arriba y así. ¿Ya? Finalmente, el agua pasa por la areola interna. Por ahí es la ventanita que digo yo, ¿ya? Porque estas células, insisto, son cerradas. Por eso mismo, y es buena tu pregunta, Silvana, por eso mismo se habla de que estas especies coníferas son menos evolucionadas, ¿ya? De partida porque, bueno, estamos hablando de diámetros de la célula muy pequeños, ¿no es cierto? De 15 a 40 micrones. Son células tallarines muy flaquitos. Entonces, por esos tallarines muy flaquitos sube el agua y va pasando, es como va pasando de una célula, ¿no es cierto?, a otra célula y después a otra y a otra y a otra y así sucesivamente. No sé si, yo sé que cuesta imaginárselo, pero finalmente importantísimo comprender de que son los principales elementos celulares que son cerrados en los extremos y entonces, ¿cómo se mete el agua? Claro, se mete a presión, ¿verdad? Se mete a presión, circula por dentro de la célula y sale por una ventanita de más arriba, se mete a la otra que se supone que deberían estar juntas, ¿verdad? O sea, si yo abro una ventana o una puntuación, al otro lado, en la otra célula, tiene que haber una puntuación, ¿ya? También, bueno, ahí no voy a entrar en detalle, pero hay algunas especies que tienen puntuaciones ciegas, donde hay una puntuación por este lado de la célula y en la célula que viene al lado no hay nada. Entonces ahí se pierde, eso es totalmente inoperante, ¿ya? Es como que yo tengo que abrir la ventana, pero la otra ventana también tiene que estar abierta para que circule el agua hacia arriba. No sé si más o menos me explico, Silvana. Yo sé que cuesta esto
No, es que ahora sí. Lo que pasa es que me había quedado con la idea de los 3,5 milímetros, pero no sé por qué pensé que eran como los hoyos, entonces dije, imposible, nunca va a subir el agua. No, pues no. Pero no, eran de Pero largo. eso, no, tranquila, esos 3,5 milímetros es el promedio en longitud, en esto, 3,5 Sí. promedio. Pero como te decía, hay especies que tienen hasta 7 milímetros, como la secuoya sempervirens, que es el árbol que tiene las células más largas. Ojo, dije árbol, porque si nosotros nos vamos a cualquier especie vegetal, por ejemplo la piña, yo tengo unos memorantes en otra universidad, que hicimos una memoria súper linda con la piña, así tal cual, la piña que todos conocemos, y más estudiamos otra planta, una planta nortina, y justamente le medimos las células, hicimos un macerado de las células y llegaban a 15 milímetros, 1,5 centímetros de longitud. O sea, imagínate lo largo, o sea, eran pelos, eran literalmente. Bueno, las palmeras pasa lo mismo, en las palmas, ¿ya? Pasa lo mismo, son células muy largas, pero en este caso el promedio son 3,5, que eso ya es harto, ¿ya? Por eso mismo, ojo, porque las traqueidas, por ejemplo, sirven mucho para hacer un pulpaje mejor. Un pulpaje significa para hacer papel, ¿ya? Porque obviamente, yo les decía, les daba el ejemplo, es como tener el pelo largo como yo me estoy recién duchada, recién, todavía no completo ni una hora, y miren, ya se me enreda el pelo porque obviamente células más largas o pelos más largos, ¿no es cierto?, se enredan con más rapidez. Ojo, ya se enredó. En cambio, si nosotros, los hombres en general, tienen el pelito más cortito, ¿verdad? Creo que el Nico se cortó el pelo, fue idea mía, y algo vi a la pasada. El Nico no debe tener ningún problema para peinarse, no creo que entienda de que se les enrede el pelo. Entonces, justamente, entre más enredado sea el pelo, las fibras, las células, ¿no es cierto?, me da un papel más resistente. Entonces, también esto va en función del producto que yo quiera generar. Eso, no sé si me expliqué. Sí, sí, súper. Silvana o alguien más, por favor. Si no, continúo. Magda, un poco hay que pensar como el sistema quizás como un sistema de cañerías o de tuberías, ¿cierto? Y que tienen como conexiones entre sí, que son estas Exactamente. puntuaciones. Ahora lo que no sé bien es si está más o menos claro el tema de los planos, de los planos de observación de la madera que tú comentabas, ¿cierto? Sí, yo preguntaba si habían dudas, pero porque yo sé que no. eso es algo como que es bien difícil de entender y que también requiere mucha práctica al inicio para poder pensar bien la orientación en que se ven todas estas características, ¿cierto? Entonces... Sí, me gustaría que si alguien por último lo escribiera en el chat, yo no ningún problema en explicarlo. Tú, Nicolás, si me puedes ayudar con el chat, porque de acá no lo veo. Sí, yo te voy ayudando con el chat. Ya, pero no sé si alguien tiene dudas respecto al plano, a los planos de la madera, yo ni un problema. No respecto a los planos. No sé si la Sí, lo plantea escucho mucho, un poquito más fuerte. tengo una duda, pero no ¿Ya? es respecto a los planos. Es Perfecto, como, Rocío. sí, ¿qué pasaba con aquellas especies que no poseían estas células abiertas? ¿Finalmente se termina como perdiendo toda esta agua y el alimento o igual buscan la forma como de subirlo? Pero Perfecto, ok, ¿cómo? sí. Sí. Creo que lo que tú te refieres a qué pasa cuando hay esta puntuación ciega, ¿a eso te Claro, refieres? sí. Ah, perfecto, listo, ya. Mira, que hay en una traqueida longitudinal, la estoy mostrando aquí con el cursor, si ustedes se fijan, hay un montón, y más encima que son largas, tenemos muchísimas puntuaciones areoladas, muchísimas. Entonces, cuando hay una que con la célula al lado no coincide, que está súper buena la pregunta de la Rocío, si finalmente el agua sigue subiendo y busca hasta que encuentra su media naranja, por decirlo así, encuentra una célula adyacente que tenga una puntuación relativamente lo más cercana para que pasarle el agua, ¿ya? La célula, en este caso, no se han visto problemas mayores en términos de que la célula se muera, por ejemplo. No hay mayor problema. Aquí yo por lo menos no he tenido nunca el caso de que se me muera cierto sector de la madera,
porque finalmente siempre son tantas que siempre va a haber alguna que la va a suplir. No sé si respondo, Rocío. Sí, sí, Magda, gracias. Ya, súper, súper, súper. ¿Tienen Magda, duda? acá también en el chat, Ya. Cuyen dice que no entendió el tema de los planos. Creo que eso es lo que me está poniendo en el chat. Listo, No sé si lo puede explicar. ningún problema. Me voy a volver a la diapo acá porque con esta es la base, ¿ya? Los planos los habíamos visto macroscópicamente cuando, por ejemplo, me dan un segundo, recurriendo a todas las cosas que tengo en la casa, aquí tenemos un arbolito, ¿verdad? Nosotros para que tengamos la visión del árbol, y este árbol yo lo voy a cortar de esta forma, así y así. Voy a sacar una rodela, una sección, ¿ya? Esta sección, ¿verdad? Es la que yo estoy viendo en la imagen. Y en esta imagen, ¿verdad? Yo estoy viendo tres tipos de planos, macroscópicamente. El primero es el transversal, donde yo veo una médula, que es el sector central de este pequeño tronquito, ¿verdad? Aquí lo estoy indicando con el cursor. Después veo algunas líneas circulares, que serían los anillos de crecimiento, ¿ya? Eso es, hasta el momento, el plano transversal, ¿ya? Que lo vemos acá en detalle. Vemos un plano donde yo puedo contar los anillos de crecimiento, ¿ya? Si yo hago ahora este mismo plano, un corte como torta, ¿verdad? Las caras que me quedan después de haber sacado el pedacito de torta, estas caras que yo estoy indicando acá, son las caras longitudinales radiales, ¿ya? Son longitudinales porque van hacia abajo. Longitudinal radial. ¿Y por qué radial? Para que nos acordemos, siempre tratemos de tener algún tipo de mnemotecnia, de acordarnos. ¿Por qué radial? Porque miren, veo los radios que van como un cometa dejando su estela. Estas líneas blancas que yo estoy indicando con el cursor, ¿ya? Finalmente, si yo ahora hago un corte tangente a los anillos de crecimiento, recuerden que cada línea de este que estoy apuntando acá es un anillo de crecimiento. Y si yo justo pongo, no sé, la motosierra, el instrumento que usted va a cortar, lo pongo aquí y hago un corte hacia abajo, saco una lonjita, esta lonjita me va a dar un plano tangencial. ¿Por qué es tangencial? Nuevamente en mnemotecnia, porque es tangente, porque roza los anillos de crecimiento. Veámoslo ahora en términos micro. El plano transversal, que es el primero, yo siempre voy a ir en el mismo orden para que no nos perdamos. Transversal, radial y tangencial, siempre el mismo orden. El transversal, que es el primero que expliqué, donde yo veía los anillos de crecimiento, acá, si yo ahora miro esto en términos micro, voy a ver estos anillos de crecimiento, ¿verdad? Veo acá, veo puras células, cada uno de estos pequeños orificios son traqueidas longitudinales miradas desde arriba. Acá tengo un plumón, ¿no es cierto? Como si fuera una traqueida longitudinal, y es como que yo mirara esta parte de acá. Yo miro esta parte blanca de una célula que va hacia abajo. Esto es lo que yo estoy mirando cada una de estas pelotitas, ¿ya? Hay que mirar, yo sé que cuesta en términos de 3D, ¿ya? Este sería el plano transversal. ¿Qué es lo que veo acá? Un anillo de crecimiento. Fíjense que aquí está terminando, donde tengo indicado el cursor, está terminando la madera de verano, y aquí empieza, donde tengo justo indicado con el cursor, empieza el anillo de crecimiento y termina, donde termina, perdón que valga la redundancia, las células más oscuritas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a distinguir? Un anillo de crecimiento en un plano transversal, donde cada una de estas pelotitas es una célula que tiene profundidad hacia abajo. Cada una de ellas se llama traqueida longitudinal, y lo que yo veo acá, cada puntito, cada pelotita, es la cabecita, la parte de arriba de la célula, ¿ya? Y por supuesto que distinguir entre células más claritas, que son las células de primavera o madera temprana, y las células más oscuritas, que es la célula de verano o madera tardía, ¿ya? El segundo, y siempre en el mismo orden, como lo estoy explicando, veo ahora, si yo antes veía aquí la cabecita en el transversal, ahora le veo el cuerpo, veo
la proyección de la célula en términos longitudinales, en términos hacia abajo. ¿Cómo lo veo? Esto que ustedes están viendo acá, cada rectángulo, cada rectángulo que yo veo aquí abajo, aquí tengo dos, tres, y todo hacia abajo. Y aquí tengo uno, lo mismo, pero más oscurito. Cada uno de ellos es una traqueida longitudinal, pero ahora ya no le veo esta parte, que era la parte de arriba, que lo veíamos en el transversal, sino que ahora le veo el cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo acá, estos rectángulos largos hacia abajo. Pero, ¿no es cierto? Vamos a volver. Como teníamos, ¿verdad? Estas líneas, estos radios leñosos, acuérdense que este es el plano longitudinal radial. ¿Por qué? Porque se nos cruzaban estos radios, ¿no es cierto? Eran como patudamente, como que van en contra de la corriente, como un salmón. Aquí, esas mismas líneas blancas que acabo de mostrar son estos pequeños ladrillitos, que son células, que van cruzando. Si esta era la traqueida, aquí veíamos el cuerpo de la traqueida longitudinal, ¿no es cierto? Se nos cruzan y nos forman un gato, como cuando nosotros jugamos al gato, ¿verdad? Se nos cruzan, ¿no es cierto? Y este lápiz rojo que tengo acá, aquí, es exactamente esto que yo estoy indicando acá, que son los radios leñosos. ¿Cómo estoy viendo los radios? Los estoy viendo de perfil. Estoy viendo la proyección del radio, ¿ya? Así, esta es la traqueida, este es el radio, ¿verdad? Y el radio, ¿no es cierto? Yo estoy viendo el perfil del radio. Pero ahora vamos al siguiente plano, que es el plano longitudinal tangencial, ¿se acuerdan? Volvamos. Tangencial porque era tangente, ¿a qué cosa? A estas líneas circulares, que eran los radios, los anillos de crecimiento. Entonces, ¿cómo se ve esta parte en términos microscópicos? Se ve así, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Nuevamente, estos rectángulos largos que vemos acá, aquí otro más, todo lo que va hacia abajo, nuevamente, son las traqueidas longitudinales que van hacia abajo, ¿ya? Y que ahora el radio, ¿verdad? Que en el plano anterior, en el plano radial, los veíamos así, ¿no es cierto? Cuando yo les acabo de explicar, ahora lo que yo estoy viendo, lo veo así, de esta forma. Veo la puntita, ya no veo el perfil, ahora lo veo de frente, veo este radio de acá. Entonces, lo voy a hacer bien esquemático, voy a terminar con esta explicación. Cada uno de estos como arvejitas que le digo yo, como habas, algunos le han dicho, como rosario, cada uno de ellos es un radio leñoso, ¿ya? Formado principalmente por parénquima, y todos los tubitos que van hacia abajo es traqueida longitudinal, ¿ya? Entonces, si ahora yo con mi super esquema mágico de mis lápices puedo caracterizarlo, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo. Transversal, que estoy indicándolo con el cursor, transversal, yo veo las células, veo esta parte blanca y multiplíquenla por muchas y muchas y muchas y muchas más, ¿ya? Transversal. Esto sería radial, porque la misma traqueida, cuando dice que el plumón es la traqueida, ¿no es cierto? Se le cruza, ¿qué cosa? Este lápiz rojo, que es un radio leñoso. Longitudinal radial, longitudinal radial. Y longitudinal tangencial, veo la misma traqueida, pero ahora con el radio, ¿verdad? Le veo la puntita al radio, acá, y veo muchas puntitas. Pues cada uno de estos circulitos, que lo voy a indicar con el cursor, cada una de las pelotitas blancas vendría siendo la cabecita del lápiz que yo estoy indicando. No tengo más lápiz, pero imagínense varios lápices así, ¿verdad? Me da justamente lo que yo estoy indicando acá, que serían estos puntitos, cada uno de ellos un puntito, y por supuesto que eso sería el parénquima del radio leñoso. No sé quién estaba preguntando, quiero saber si más o menos quedó claro. Nico, si tú me puedes ayudar. Sí, en el chat nos están corroborando, confirmando que quedó mucho más claro. Así que era importante tener claro eso de las traqueidas, cómo se veían en los distintos planos, ¿cierto? Y también las puntuaciones. Exacto, sí. Lo que pasa es que cuando uno empieza a pasar esta materia,
Claro, yo no le puse nombre a las traqueidas, a los radios, al parénquima, porque como eso venía después, pero ahora como lo pasé, ya ahora le pude poner nombre a cada cosa. Igual, cualquier duda, por favor, aquí nuevamente transversal, que cada círculo, miren, estoy indicando con el cursor, cada circulito es esta parte de acá de un tubo, ¿no es cierto? Esto. Entonces el árbol, ¿no es cierto?, está formado por muchos de estas traqueidas en este sentido. Aquí tengo el árbol, así van en este sentido las traqueidas. Van en la misma dirección del árbol, ¿ya? Muchas. Forman el tronco, ¿ya? Entonces ahí nuevamente transversal, ya sea madera de primavera o madera de verano, da lo mismo. Igual son traqueidas, pero que crecieron en periodos diferentes. Aquí nuevamente los tubos que van hacia abajo, de nuevo los tubos que van hacia abajo, aquí ya no le veo esto, sino como van hacia abajo, lo veo en longitudinal, y que se me cruza aquí, se me cruzan los radios leñosos, aquí, se me cruza un radio leñoso. Y en la figura de abajo, longitudinal tangencial, cada una de estas estructuras se llama radio leñoso. Pero si yo me voy al detalle de cada una de ellas, veo cada pelotita blanca. Algunas están más oscuritas, porque acuérdense que están formados principalmente por parénquima. El parénquima reserva cositas, reserva nutrientes, sustancias ergásticas, nitrógeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todas estas células que están acá, aquí, y ahora el radio se me pone así. Y este lápiz multiplíquenlo por varios porque no tengo más lápices, pero es como poner el lápiz varias veces hacia abajo y la puntita del lápiz, ¿no es cierto?, es cada una de estas pelotitas, ay, se me perdió el cursor, cada una de estas puntitas que yo veo acá, estas pelotitas, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un radio con 1, 2, 3, 4, 5. Es como si yo tuviera la traqueida y 5 lápices así. Cada una de las pelotitas es esta parte de acá, ¿ya? Veo el radio de frente o veo el radio de lado. Longitudinal tangencial, longitudinal radial. ¿Queda más clarito? No sé. Sí, dicen que quedó súper claro, así que... Ay, qué bueno, ya. Sí, cualquier duda, por favor, hablen o chat, yo feliz. Hola, me Bueno, quedó una consulta. sí, Karina. Sí, Oli. Oli. El diapo anterior, Ya, vamos. no, donde estaban las, ¿cómo se llama? Una imagen de los planos, esa. ¿Aquí? En el caso, sí, en el caso del plano transversal, los agujeros que son más grandecitos versus los más pequeñitos que eran, se me olvidó esa parte. Ah, pero es que la Karina, ¿tú estás estudiando para psicología o algo así? Karina, ¿sabes qué? Mira, voy a avanzar, y justo la diapo que venía explicaba eso. Aquí te lo explico, ¿ya? ¿Qué puedo decir? Eres una parapsicóloga, oye. Te voy a contratar. Déjame tu teléfono, por favor, necesito ayuda. Estoy dispuesta. Ah, genial. Ya, entonces espero. Ya, entonces vamos a responder la pregunta anticipada de Karina. Perdón, me río. Ya, lo que pregunta la Karina es justo la diapo, porque venía. ¿Por qué tenemos cositas? Aquí tenemos un plano transversal. Recuerden que estoy viendo una bufanda, un tejido, etcétera. En la parte de arriba. Yo aquí voy a ocupar harta imagen, ¿ya? Pero si yo veo esta parte de arriba, miremos aquí ya el tejido, que es más bonito, ¿cierto? Tengo aquí un sector de traqueidas. Ahora vamos a hablar de traqueidas, ¿ya? Porque ya sabemos que se llaman traqueidas. Hablamos de un sector de traqueidas más claritas, fíjense, y unas más oscuritas, ¿ya? Estas que están abajo, las traqueidas, estas de abajo son traqueidas de verano, TB, traqueida verano, o también llamada madera tardía, ¿ya? Y las de arriba son las TP, las traqueidas de primavera. Si usted me pregunta, oye, ¿son diferentes tejidos? No, son el mismo tejido, fíjese. Es como que, por ejemplo, esta soy yo, sí, pues yo soy más gordita, esta soy yo y esta de acá es mi hermana, ¿ya? Son células hermanas, ¿ya? Pero que esta célula, la traqueida de primavera, la más grande, ¿verdad?
fíjense que es más grande en el sentido de que tiene un lumen más grande, la parte blanca es el lumen, pero la pared es mucho más, más delgadita. Vámonos a la hermana. La hermana, la traqueída de verano, tiene un lumen más chiquitito, una parte blanca más chiquitita, pero mire el grosor de la pared, ¡oh, gigante! Mucho más grande, mucho más densa. Esta madera, entonces, traqueída de verano versus traqueída de primavera, son hermanas, pero solamente, ¿qué las diferencia? Así como yo, por ejemplo, nací 3 años después que mi hermana es más viejita, sí, pues, obvio que es más viejita, mi hermana es más viejita que yo, ¿ya? Entonces, claro, son 3 años de diferencia de edad, pero sí nacimos en periodos diferentes. Son hermanas, pero nacen en periodos diferentes. La traqueída de verano, por ejemplo, fue creada por el cambio vascular en un periodo donde el árbol no tenía las condiciones más adecuadas, más favorables. ¿Cuáles son esos meses? Desde diciembre más o menos, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, incluso un poco de agosto. O sea, estamos casi hablando de 8 o 9 meses, ¿ya? Repito entonces, todo lo que es más oscurito, traqueída de verano, fue en un periodo desfavorable, ya sea por frío, invierno, o por calor, un periodo estival, enero, febrero, etc. ¿Ya? Y en cambio, las traqueídas de primavera, las pobrecitas nacieron en muy poquitos meses, ¿ya? Nacieron, por ejemplo, en septiembre. Yo los invito a que piensen, miren su jardín, ¿cómo es su jardín en septiembre? Desde la planta más chica al árbol más grande. Empiezan a nacer los brotes, es un periodo de metabolismo alto. Entonces, obviamente, aquí tenemos células hechas más a la rápida, entre aquellas de primavera. Ya la estoy indicando con el cursor. Son hechas más a la rápida porque el árbol dice, chuta, si no crezco ahora, voy a tener que volver a esperar al septiembre del otro año. Entonces me voy a tirar, voy a hacer las cosas rápidas y ¡paf! Tiré nomás células, ¿ya? En cambio acá, ¿no es cierto? Son células que tienen casi 8 meses para hacer muy poquitas células. Yo les hablaba que en proporción, esto no es llevado a todos los árboles, por favor, pero es más o menos para que se vea la magnitud. En 8 meses, para hacer las traqueídas de verano, 8 meses yo voy a inventar, por favor, hago 10 células en 8 meses. O sea, me tomé cualquier tiempo y hice súper poco trabajo, ¿ya? Pero acá las traqueídas de primavera tengo solo 4 meses para crecer. Estoy hablando de Chile, por favor. Entonces, y no tengo que hacer 10 células como acá abajo. Acá tengo que hacer 100. Entonces, evidentemente, si usted tiene menos tiempo y tiene que hacer más cosas, las hace todas a la rápida y obviamente no quedan tan bien hechas. La pregunta de la Karina me viene pero al callo, porque aquí tengo más o menos un esquema de cómo son las traqueídas de primavera, TP, y las de verano, TB, ¿ya? El esquema yo siempre he criticado, pero de verdad que no he encontrado un esquema mejor que este. Pero en términos generales, que es lo que nosotros vemos, mire, recuerda acá, la caída de primavera son más anchas, ¿ya? Y esta, por supuesto, todo lo que yo diga en primavera, lo contrario es en verano. En primavera las traqueidas son más anchas en diámetro, porque tienen un lumen, fíjese, mucho más ancho. Pero mire, sus paredes son muy poquito engrosadas, tienen muy poquita celulosa, ¿ya? En términos de longitud, y aquí es mi crítica al esquema, por favor, que el esquema no me ayuda en nada. En términos de longitud, las traqueidas de primavera son pero mucho más cortitas. Son enanas frente a las largas traqueidas de verano, ¿ya? Y finalmente, bueno, hay otros detalles, como por ejemplo, esta tiene la de primavera, perdón, tiene los extremos redondos, la de primavera, perdón, verano, la que estoy indicando acá, tiene los extremos mucho más agudos, etcétera.
Pero algo muy importante, que anatómicamente sirve para identificar, para muchas cosas, es que por lógica, en primavera, ¿no es cierto?, el metabolismo es a full. Obviamente está creciendo, en pocos meses está creciendo la planta. Entonces, las células obviamente también son más anchas para que el flujo de agua sea mucho más fuerte. Y también fíjese que tenemos más puntuaciones areoladas, más y más grandes, más y más grandes. En cambio acá, en verano, como pucha, tengo que hacer 10 células en 8 meses, me tomo mi tiempo. ¿Y cómo es el metabolismo en un periodo desfavorable? Bajo, súper bajo el metabolismo, porque la planta entra como nos decían, creo que fue el Nico, no me acuerdo, entra en un proceso de receso vegetativo. Entonces, obviamente las puntuaciones areoladas, que eran en primavera, eran muy grandes y abundantes, ahora son chiquititas, mire, compare el tamaño. Ahora son chiquititas porque el metabolismo es pequeño, hay poco flujo de agua y menos. Mire, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo 2, 4, 6, tengo un montón. Karina, yo no sé si más o menos respondo a tu pregunta. Sí, queda súper claro. Genial, genial. La Karina visionaria. Aquí, solamente para que quede más claro todavía, sectores más blanquitos, que son las traqueidas de primavera, y sectores más oscuritos, que son las traqueidas de verano. ¿Ya? Si yo sumo todas las células que hay en la oscurita, la de verano, más todas las largas cantidades de células del sector de primavera, eso me da un año de crecimiento del árbol, ¿ya? Aquí vemos el detalle, ¿no es cierto?, un poquito más de primavera. Fíjense los lúmenes, mire qué grandes los lúmenes, anchos, y aquí vemos lúmenes más pequeñitos, ¿ya? Bueno, y otro resumen, pero ahora para que lo vean un poquito más, ya, esto es como un aumento en general del 10 por, o sea, que quiere decir que está aumentado en 100 veces la imagen. Vemos que obviamente estos anillos de crecimiento, ¿verdad?, formados por un sector de células más oscuritas, que son las, aquí como estoy indicando, la de verano, y el gran sector de primavera, ¿verdad? También existe una variabilidad, ¿no es cierto?, en las maderas de coníferas, bueno, y también en las de latifoliadas, pero como estamos en coníferas, donde tenemos, por ejemplo, anillos, una clasificación de anillos poco notorios, como el que estamos viendo acá, donde si ustedes miren, siempre échense para atrás del computador y van a ver que más o menos donde yo tengo el cursor está el final del anillo. Por aquí estarían las células más oscuritas, ¿ya? Pero casi no se nota, es sumamente difícil notarlo, ¿ya? Por eso es un anillo poco notorio. Pero también tenemos notorios, como en el alerce, ¿no es cierto?, donde yo sé que de aquí hasta aquí es un anillo de crecimiento, ¿ya? Aquí también se nota, ¿verdad? Y por supuesto que nos falta el señor Oregón, don Pino Oregón, que es mi dolor de cabeza cuando hago cortes, ¿verdad? Que tiene un inicio y un final muy abrupto y tiene muy marcados los sectores de células de primavera, que son las claritas, y las oscuras, ¿no es cierto?, que tienen unas paredes gruesas, que serían las de verano, ¿ya? Por si alguien, bueno, nadie me ha preguntado, pero estas líneas que estoy indicando con el cursor, estas líneas, y estas de acá, que obviamente van para allá, pero no se notan mucho, estas de aquí, estos son los radios leñosos que los vemos en corte transversal. Bien, yo les decía, y con la pregunta de la Silvana, si no me equivoco, que cómo era este traspaso del agua, ¿no es cierto?, esta gincana, esta posta, ¿verdad?, ¿no es cierto?, el agua subía por una de las traqueidas, y llegaba hasta un punto, como era cerrada en los extremos, tenía que pasar el agua, ¿verdad?, el agua y las sales minerales, la savia cruda, pasársela a la célula que está adyacente, de esa adyacente subía, se la pasaba a otra que estuviera más arriba, adyacente, y así hasta que llegaba a la copa del árbol, ¿verdad? Pero ¿cómo son? Caractericémoslas muy, pero muy brevemente,
estas puntuaciones areoladas, ya en las traqueidas longitudinales. ¿Cómo son? Mire, fácil, uniseriadas, porque es una de ancho en la célula. Voy a levantar el... Por ejemplo, acá, si yo digo que esta es una traqueida, y perdón por favor el frasquito que estoy ocupando, si yo digo que esta es una traqueida, digo, en el ancho de la traqueida, de una traqueida, ¿cuántas puntuaciones tengo de ancho? No me da lo mismo cuántas hayan así. Por ejemplo, acá hay una, ¿ya? Entonces esa es, por supuesto, como la palabra lo dice, uniseriada, porque mire, aquí, esta que va hacia abajo, es una célula. Esta es otra que está acá, ¿ya? Aquí hay una, aquí hay otra. Todos estos rectángulos que van hacia abajo es una traqueida longitudinal. Entonces digo, en el ancho de la pared de una traqueida, ¿cuántas puntuaciones me caben? Ah, mire, hay un circulito con su areola externa, su areola interna, pero hay uno. Entonces son uniseriadas. Genial. Casi todas las coníferas tienen uniseriadas. Esto es prácticamente común a todas las coníferas. Pero, gracias a Dios, existen algunas otras especies que tienen particularmente ciertas características que, gracias a Dios, digo, porque me ayudan a identificar especies. Como les dije, las coníferas son todas iguales, que son biseriadas. ¿Por qué bi? Nuevamente, fíjese que esta es una célula que va hacia abajo, una traqueida longitudinal. Esta es otra, esta es otra. Pero fíjese en esta imagen que tengo dos células de ancho. Aquí tenía una, aquí tengo dos, ¿ya? Entonces son obviamente de dos, biseriadas, y son alternas porque yo lo invito a que se imagine, tire una línea entre las areolas internas, tire una línea mental, o tire una línea, voy a simplificarlo, entre los puntitos blancos que están adentro, ¿no es cierto?, de cada pelotita, de cada puntuación, y le va a salir oblicua. Si es oblicua, mire, tírela acá abajo, tírela por aquí, oblicua. Quiere decir que están, aquí hay una y acá hay otra. Entonces eso es biseriado y como están corridas, ¿no es cierto?, traslapadas, entonces eso es alterno. Y por supuesto que opuesto, ahí no tengo que explicar mucho, biseriada porque nuevamente aquí tengo una célula, aquí tengo otra, biseriado porque nuevamente tengo dos puntuaciones por el ancho de la célula y son opuestas porque nuevamente tire una línea mental entre las pelotitas blancas y le va a salir totalmente horizontal. Bueno, si usted mira esto y lo compara con esto, es como bien obvio, ¿ya? Y esto es biseriado opuesto. Y ahí tenemos ejemplos de especies que lo presentan. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esta imagen, mientras salen las dudas, esta imagen resume, ¿verdad?, lo que yo acabo de explicar. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque a mí me encanta esta diapo, porque siento que es para todo lo que yo le dije, usted en la misma especie puede llegar a encontrar de todo, ¿ya? Mire, aquí tengo una célula, la estoy indicando con el cursor, y esta es una célula con puntuaciones uniseriadas. ¿Por qué? Porque hay una en el ancho. Aquí tengo una que tiende a ser biseriada alterna, tiende, porque tampoco es tan perfecta. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos biseriadas opuestas, pero totalmente opuestas, ¿ya? En general, la base de todas las coníferas que sean uniseriadas. Y además se le puede sumar, ¿verdad?, las bi opuestas o las bi alternas. ¿Dudas? Nico, no sé si en el chat. No hay dudas en el chat. Ya, me avisas, gracias. Bien, la semana pasada habíamos conversado de que un poco sobre este tema, sobre las traqueidas resinosas, pero muy poquito. Lo primero es volver a insistir en que las coníferas, no todas las coníferas tienen resina, ¿ya? La resina, ¿no es cierto?, como base, que
que ya lo voy a explicar, le voy a mostrar los canales resiníferos. La resina es un químico que está en el árbol, ¿verdad? Para protegerlo, para varias cosas. Hay varios tipos de resina en realidad. Hay resina fisiológica, hay resina patológica, etcétera, ¿ya? Pero como les decía al principio de esta charla, no todas las coníferas tienen resina. Por lo tanto, las que no tienen, ¿verdad? Como yo siempre digo, Dios da, pero Dios provee también, ¿no es cierto? Las especies que no tienen canales resiníferos tienen resina propia llamada Traqueidas resinosa. ¿Cómo es este cuento? Este cuento es muy sencillo, ¿ya? En un corte transversal, que es el que yo estoy indicando con el cursor, por ejemplo en la araucaria, vemos células traqueidas, las traqueidas que ya sabemos, pero ahora taponeadas. Fíjense que está como taponeada esta célula. Aquí tengo un montón de células taponeadas, ¿ya? ¿Qué pasó? Pasó que esta plantita, esta araucaria en este caso, seguramente sufrió algún daño, algún ataque de algún insecto, etcétera, y como la araucaria normalmente no tiene canales resiníferos, ahí Dios le dio la posibilidad de que algún parénquima, alguna célula que esté al lado, que sea de parénquima, ¿no es cierto?, vierta su contenido hacia el interior ¿de dónde? De las traqueidas, y se forme una especie de resina. Por eso le digo, el parénquima es una reserva de nutrientes, ¿ya? El parénquima es un tejido blandito, es un tipo de celular muy tenue, ¿ya? Pero que es como una bolsita de basura que guarda cosas, acumula cosas por si en algún momento se va a ocupar. Entonces, por ejemplo, una traqueida resinosa en una araucaria es producto de que algún parénquima, fíjese que en el esquema yo lo estoy indicando, el parénquima, aquí, un parénquima de todas las cosas que almacenó, fíjese aquí donde estoy, ¿no es cierto? Justo, no sé, a la araucaria le entró un insecto, una bacteria, un virus, y tenía que defenderse con algún tipo de resina, y como ella no tenía resina, el parénquima que estaba al lado vierte su contenido, ¿por dónde? Por las puntuaciones areoladas, ¿no es cierto? Lo vierte y forma estas traqueidas resinosas. ¿Cómo se ven? En transversal se ven taponeadas las células, como las vemos acá, pero en un corte longitudinal, voy a ver el esquema, yo siempre digo que esto es igual que un vampirito, como un murciélago, una U para arriba, una U para abajo, fíjese, y aquí veámoslo en vivo y en directo no, se ve, ¿no es cierto?, más o menos la misma estructura. Esto es una traqueida común y silvestre, con todas las características que yo he dicho de las traqueidas, pero que en su interior ahora tiene resina. ¿Y dónde aparecen? En especies que normalmente no poseen canales resiníferos, ¿ya? Pero ojo que nos podemos confundir con este niño llamado parénquima longitudinal. Fíjese, el parénquima longitudinal, me voy a poner acá, yo les dije que, por ejemplo, en un corte transversal, ¿verdad?, como lo estoy indicando con el cursor, tengo muchas traqueidas, un 90% de células que van hacia abajo que son traqueidas, ¿ya? Pero también voy a tener células que van paralelas, también van hacia abajo, pero estas células que tengo acá, el lápiz rojo, van a ser parénquimas, ¿ya? Y estos son los parénquimas que vierten su contenido y forman, ¿no es cierto?, estas traqueidas resinosas que recién vimos. Pero normalmente algunas coníferas, no todas, también tienen estas células de parénquima entre medio, como las que estoy indicando acá. Entonces, aquí se ve un zoom, ¿verdad? Que lo estamos viendo ya el 40 por, o sea, ha aumentado 400 veces, y vemos, ¿verdad?, que por ejemplo aquí tengo una traqueida, estoy indicando una traqueida, y veo una célula taponeada, ¿verdad?, P de parénquima, que es un parénquima ¿de qué tipo? Longitudinal, porque va en la misma dirección de las traqueidas. Solo un resumen, aquí tengo a mano izquierda, dos cortes transversales, y a mano derecha tengo un corte longitudinal tangencial, porque veo estas como arvejitas, acuérdense, tangencial. Y según lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, vemos células taponeadas. Miren, aquí, acá, esas de ahí que están rellenitas con algo. Acuérdense que el parénquima, la función es
la reserva de nutrientes. Entonces, si yo voy a reservar, voy a guardar nutrientes, van a estar taponeaditas, ¿ya? Están llenitas de algo. ¿Cómo se ve en forma longitudinal estas mismas células que están acá, en un corte transversal aquí? ¿Cómo lo veo hacia abajo? Fácil. Veo rectángulos que terminan con esta línea, ¿ya? Que esto se llama tabique, ¿ya? Es un tabique. Entonces yo sé que este ladrillo largo, mire, aquí hay un tabique, baja, 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 otro tabique, baja, baja, baja. Estos son parénquimas, ¿ya? Parénquima porque, mire, ladrillo, tabique, termina en otro tabique. Ah, entonces esto es un parénquima longitudinal. ¿Dudas, por favor? Todo sirve. Bien, si no hay duda, continúo. Lo que yo les hablaba, ¿no es cierto?, inicialmente de que la madera, ¿verdad?, tiene que ser abastecida por estos radios leñosos. Se los voy a mostrar aquí para que recuerden cómo era macroscópicamente. Si yo tengo una rodela, ¿verdad?, acá, en el centro, desde el centro hacia la corteza, había como un asterisco infinito de estos radios leñosos, ¿ya?, que abastecían en alimento, en agua, en movimiento de nutrientes hacia sectores periféricos y desde periféricos hacia adentro, ¿ya? Es como el metro que yo les contaba la semana pasada. Entonces, ¿cómo se ven estos radios ahora? Se fijan que tengo aquí tengo 3 cortes tangenciales, ¿ya? Donde yo veo las arvejitas, estos rosarios que le digo yo. Fíjense bien, cada uno de estos es un radio leñoso, uno. Acá tengo otro, acá tengo uno muy chiquitito de una célula, y aquí también tengo otro. Aquí es muy fácil. Aquí la clasificación de los radios leñosos y las coníferas se refiere a cuántas células, al igual que cuando veíamos las puntuaciones, ¿no es cierto?, uniseriadas, biseriadas, etcétera, vemos el ancho en número de células que tiene este corte tangencial. Entonces, a mí me da exactamente lo mismo cuántas hayan células en términos longitudinales. Voy a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da lo mismo. 6 células longitudinales. ¿Pero cuántas tienen ancho? Ah, mira, tiene una. A ver, y una. Entonces este radio es uniseriado porque tiene una célula de ancho. Biseriado, la palabra lo dice. Aquí tengo 2 células de ancho. Y fusiforme es cuando este radio contiene, ¿qué cosa? Un canal resinífero. Que yo les explicaba, ¿no es cierto?, la semana pasada, que es como un radio leñoso, pero embarazado, ¿verdad? Porque aquí veo que tiene un canal resinífero. Entonces, ojo, porque los canales resiníferos, ¿no es cierto?, pueden ir de forma longitudinal como de forma transversal, ¿ya? Los canales resiníferos van en este sentido y también en este sentido, en las coníferas, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación general, ¿no es cierto?, para, bueno, todos estos tubitos que van hacia abajo siguen siendo traqueidas longitudinales, por favor. Aquí esto es lo mismo, exacto, etc. Bien, ¿no es cierto? Cuando tenemos... Una acotación, quizás sería bueno como diferenciar bien entre los radios leñosos y las puntuaciones areoladas que pueden confundir de repente, pero que son cosas distintas, ¿cierto? Perfecto. Me voy a devolver, por favor, para que no se me pierdan. Aquí estoy hablando de puntuaciones areoladas o pelotitas. Cada una de estas pelotitas es una puntuación areolada en buen chileno, ¿no es cierto?, que nos permitía la comunicación del agua de una traqueida a la traqueida adyacente, ¿ya? Puntuaciones areoladas, ¿dónde las encuentro? En las paredes de las traqueidas. Uni, bi alterna, bi opuesta. Paredes, puntuaciones areoladas en paredes de traqueidas, ¿ya? Y ahora, fíjense bien,
Ahora estoy hablando de los radios, ya no estoy hablando de las traqueidas. Mire, lo que estoy indicando es una traqueida. Ahora yo no me fijo en las puntuaciones que hayan en las paredes de estas traqueidas. No me fijo cuánto hay aquí, no me fijo cuánto hay acá. ¿En qué me fijo? En los radios. Y aquí los protagonistas son los radios. Y en los radios me fijo. ¿Cuántas células de ancho tengo? Ah, tiene una, entonces uniseriado. Acá tengo 2 de ancho, biseriado. Y fusiforme cuando ya se me fue de las manos, ¿verdad? Y contiene este círculo que está acá, perdón, contiene un canal resinífero, ¿ok? Es importantísimo, importantísimo, y agradezco que el Nico me haya hecho devolverme, para destacar que en general las coníferas poseen radios uniseriados, ¿ya? Más del 98-99% de las coníferas posee radios uniseriados, ¿ya? Muy pocas, como nos falta el ciprés de la cordillera que me saca de la estadística, que tiene biseriados, ¿ya? Los fusiformes pueden ser más común porque cada especie que tenga un canal resinífero puede tenerlo, ¿no es cierto?, que es un canal resinífero transversal, ¿ya? Eso, no sé si más o menos lo aclaré, Nico. Sí, queda bien claro, Magda. Ya, perfecto. Disculpa. ¿Sí? Dos cosas, que Emilia acaba de preguntar algo y después yo quería hacer una pregunta sobre la parénquima. Ya, dale nomás al tiro. Ya. Que veíamos que crecen como con bloques, o sea, como con tapas, ¿cierto? Sí, tabiques. Y tabiques. Y mi duda es, eso como tiene nutrientes, asumo que como que se va juntando desde arriba hacia abajo, ¿o no? No entiendo eso de arriba hacia abajo. O sea, como que no viene desde abajo absorbiendo los nutrientes, sino que es después del proceso de fotosíntesis, que se junta ahí. Ah, Mi perfecto, consulta es, ya, mi ya. consulta es ¿cómo funciona eso? Esos tabiques, porque ya, si taponea una célula al lado, esas son reservas, Sí, y sí. queda como más vacío. ¿Desde arriba baja después y se Ok. sigue juntando o ese queda vacío? No, no, Como, no, ¿qué no. pasa? También hay un movimiento. Lo que pasa es que yo ahí en el parénquima no especifiqué por una razón de tiempo. El parénquima tiene otro tipo de puntuaciones. Hablábamos de las puntuaciones areoladas, ¿verdad? Estos círculos que tenían con areola externa, areola interna, la puntuación areolada. Pero el parénquima no tiene puntuaciones areoladas, ¿ya? Es cerrado en los extremos, pero no cerrado completamente. Tiene puntuaciones en sus paredes y también arriba y también abajo, puntuaciones simples. Se llama tal cual, puntuaciones simples, que lamentablemente con la microscopía óptica con la que nosotros estamos viendo, no es posible verlo. Pero si yo tuviera que mostrártelo, y voy a ocupar nuevamente el frasquito, este frasquito lo voy a dejar todo rayado. Si este fuera un parénquima, ¿verdad? Y esta era la puntuación areolada de una traqueida, para que tú veas más o menos la dimensión, lo voy a hacer al lado, solamente para que veas la dimensión. Las puntuaciones simples son unos puntos, así de simple. Puntuaciones simples, así de simple. Esos puntitos son las puntuaciones simples del parénquima, únicamente del parénquima, y esas son las puntuaciones areoladas de la traqueida longitudinal, ¿ya? Entonces, lo que tú me preguntas, respondiendo, sí, hay comunicación en términos longitudinales de una célula parénquima respecto a la de arriba, hay comunicación respecto de un parénquima con una traqueida o con otro parénquima, hay comunicación por todos lados, ¿ya? Son cerradas, entre comillas, en los extremos, pero gracias a estas puntuaciones simples, que si bien son unos puntitos mucho más chiquititos, ¿no es cierto? Evidentemente sí permite el flujo de agua, nutrientes, sustancia ergástica, nitrógeno. Mira, lo que le sobra al árbol lo guarda ahí. Y cuando se necesita, para arriba, para abajo, para el lado, se mueve por estas puntuaciones simples, que son estos puntitos que yo dibujé acá. No sé si más o menos respondo, Sí. Silvana. Sí, súper. Ya, Gracias. genial. La Silvana tiene buenas preguntas. Bien, me gusta, me gusta. Hay otra ¿Había otra duda, pregunta o Magda. no? Sí, hay otra pregunta de Emilia,
que hace una súper buena pregunta, ¿cuál es el tipo de corte, el tipo de plano en el fondo, en la imagen de los radios leñosos? Y yo le añado Ya, aquí si es la misma en que se ven las puntuaciones areoladas de las traqueidas o es otro plano. muy bien, oye, una estrellita para ella. ¿Quién era, Emilia? Perdón, yo funciono dando estrellitas en los cursos. Estrellita, muy bien, excelente. Respondiendo a la primera pregunta. El corte, aquí tengo el corte que se ve en los radios leñosos, es un corte longitudinal tangencial, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto, dijimos, cada vez que veamos arvejitas, estas pelotitas que van como para abajo, tangencial, ¿ya? Y la pregunta de la Emilia, muy buena, porque no es el mismo corte. A ver, ¿cómo se ve, dónde se ven mejor, o mejor dicho, dónde se ven, pero esto para callado, donde se ven muy bien las puntuaciones areoladas? Miren, me voy a retroceder. Aquí, esto es un corte longitudinal radial, ¿ya? Oye, es tan buena la pregunta porque yo cuando empecé a estudiar anatomía, qué sé yo, desde ayudante en adelante, yo me enteré de este detalle como al segundo año, po. Y me costaba, yo me iba a un tangencial, ¿no es cierto?, al otro, al donde se ven las alverjitas, ¿verdad?, los radios como alverjitas, y yo trataba de buscar dónde estaban las puntuaciones y no encontraba ni una puntuación, pues. Claro, porque las puntuaciones muestran su cara, aquí tengo mostrando una cara, ¿cierto? Cada pelotita es su cara en un corte longitudinal radial, donde se ven los radios, donde veíamos el gato, ¿ya? Bueno, esta imagen captó justo donde no pasara el radio porque queríamos ver otras cosas, ¿ya? Así que muy buena la pregunta. Por ejemplo, acá tengo un tangencial y ustedes dirán, ¿dónde están las puntuaciones? Pues si la Magda nos ha hablado todo el rato de las puntuaciones en las paredes de las traqueidas. ¿Quieren verlas? Aquí están, miren. Ahí están. ¿Ven ese porotito? ¿Ven ese otro porotito? Ahí, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Esto es como porotito, es porque aquí yo estoy mirando la puntuación de lado, pero casi ni se ve. Por eso cuando nosotros queremos caracterizar, mirar, queremos observar una puntuación, ¿dónde nos vamos? A un radial. Pero si no, si yo quiero ver un radio de frente como estos de acá, me voy a un tangencial. Pero ahí, ¿qué es lo que pierdo? Pierdo la visión de las puntuaciones. Buena, Emilia. Muy bien, la Emilia. Voy a continuar. Bien, las puntuaciones de campo de cruce, esto lo voy a pasar muy rápido porque es algo simple. ¿Se acuerdan que en un corte, aquí nuevamente, me voy a un longitudinal radial? ¿Cuál era? El que yo veía cosas así y se me cruzaban los gatos. Para que se acuerden, veía traqueidas y veía los radios que se me cruzaban. Fíjense ahora, el lugar físico de contacto entre el radio y la traqueida, PAF, donde se tocan, ¿ya? Donde el punto mismo aquí de contacto, eso es un campo de cruz, ¿ya? Y es nada más que un lugar físico que va a tener diferentes diseños en términos anatómicos en función de la especie. Aquí, por ejemplo, todo lo que va hacia abajo, fíjense, estamos en un corte longitudinal radial. ¿Qué es lo que veo? Aquí la pregunta de la Emilia. ¿Veo las puntuaciones? Sí, pues veo las puntuaciones. Todas las células hacia abajo son traqueidas longitudinales, ¿ya? Y todas las células que van hacia el lado, estas que están acá, estos ladrillitos de acá, recuerden que el radio es sinuoso, por eso se ven pedacitos de radio. Todos estos radios, ¿no es cierto?, se nos cruzan. Entonces, traqueida longitudinal, aquí está, traqueida longitudinal, todo esto es traqueida longitudinal y PAF, radio leñoso, ¿verdad? Ahí, radio leñoso, el cursor se me desaparece, radio leñoso. Y en la zona de intercepción física entre la traqueida y el radio, no es nada más que en lo que se llama campo de cruce, que es esto que está aquí. Eso ahí, eso ahí, eso ahí. ¿Se fijan? ¿No es cierto? Ese como pedacito donde se me cruzó algo que va hacia abajo y algo que va para el otro lado, ahí, zona de contacto de cruce, por eso es campo de cruce, ¿ok? Y
y esto es lo que yo agradezco a Dios, ¿no es cierto? Aquí tengo de nuevo la imagen hacia abajo y hacia el lado. Esta zona, que aquí la vemos con microscopía electrónica, me va dando diferentes dibujitos, ¿ok? Y estos diferentes dibujitos, gracias a Dios existen, porque eso me permite identificar a la especie. Ya cuesta mucho verlo, pero aquí se lo tengo simplificado. Nuevamente, células que van hacia abajo, células que van hacia abajo, y se nos cruzan los rayos, se nos cruzan, se nos forma el gato que les digo yo. Entonces, si yo analizo la zona de contacto entre lo que va en longitudinal, traqueida longitudinal, con el radio leñoso, esa zona de contacto es esta, que está con un esquema, por supuesto. Y tenemos diferentes dibujos, mejor dicho, esquemas, ¿no es cierto?, que por supuesto que no voy a entrar en detalle porque esto es el detalle del detalle en una conífera, esto es lo más detallado que yo puedo explicar de una conífera, ¿ya? Puntuaciones en ventana, cuando son muy grandes, ¿verdad? El dibujo que se forma entre esta interposición de estos dos tejidos es como una ventana, es muy grande. Pinoides, ¿verdad? Cuando son de esta característica, insisto, esto es muy, muy general, porque no puedo entrar en detalle, y piseoides, ¿verdad? ¿No es cierto? Así. También tengo otras como la cupresoide, taxodioide, araucarioide. Insisto, por favor, este es el detalle. No quiero que profundicen porque de verdad que no hay mucho más que explicar, pero es eso. Zona de contacto, ¡paf! Veo qué dibujo me da visualmente y me van a dar, me van dando estos tipos de dibujos que yo lo voy viendo acá. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién me quiere decir qué es lo que vemos? Vemos una madera en macroscopía, vemos anillos de crecimiento, ¿sí? Dale. Sí, fui yo, el Emilio Cook, anillo de crecimiento. Era para aportar. Eso. El Emilio ahí nos aporta. Vemos macroscópicamente una conífera, porque tenemos los anillos bien marcados, recordando lo de la semana pasada. Vemos los anillos de crecimiento bien marcaditos, y vemos estos puntitos. Miren, puntito, 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 puntito. En general estos puntitos están en la madera más tardía. Entonces, ahora, ¿por qué les puse esta madera? Porque era para dar pie a que me entendieran qué eran los canales resiníferos. Los canales resiníferos, como les acabo de decir, son estructuras celulares, son espacios intercelulares rodeados por células epiteliales, ¿ya? En buen chileno, una flor con sus pétalos, ¿ya? Y los pétalos vendrían siendo las células epiteliales. En las coníferas, los canales resiníferos los podemos encontrar longitudinalmente, o sea, en la misma dirección del árbol, puedo encontrar un canal resinífero así, y también puedo encontrar uno metido en el radio, como lo vimos recién, como un radio fusiforme, un radio embarazado. Canales así, canales asá, ¿ya? Canales resiníferos, ¿ya? Los canales resiníferos, repito, no se encuentran en todas las coníferas, solo en algunas. Estos son pinos, estos son dos pinos, pino oregón y pino insigne, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, que algunos tienen unas paredes más delgadas, otras un poquito más gruesas, para este caso da lo mismo, pero esta es la estructura. Yo siempre digo que estos son 3 cortes transversales, ¿no es cierto?, que alguien estaba tejiendo una bufanda y se le fue un punto, ¿ya? Y eso es el canal resinífero. Aquí tenemos 3, aquí tengo uno, acá tengo otro, y, ¿no es cierto?, pero como definición, un canal resinífero es un espacio intercelular rodeado por células epiteliales, ¿ya? Y ¿qué es lo importante de acá? Que, bueno, obviamente que nos protegen la plantita principalmente, porque hay otro tipo de resina, nos protegen la plantita de ataques de insectos, incluso, no sé si ustedes mismos tienen la experiencia de haber ido a un bosque que está recién cortado, o ver un árbol recién cortado que aflora como una goma media pegajosa, un líquido medio pegajoso, no voy a decir goma porque se va a confundir con la de las latifoliadas, pero una estructura química pegajosa, esa es la resina, ¿ya? Que va, como les acabo de repetir, longitudinal,
y también transversal. Ahí teníamos anteriormente, estos son los longitudinales y estos son los transversales que yo ya se los había mostrado, que forman parte, ¿no es cierto?, de un radio leñoso de tipo transversal, que va metido, ¿no es cierto?, este canal resinífero va metido en un radio leñoso, ¿ok? Ambos cortes son tangenciales. Aquí tenemos más ejemplos. Bueno, las imágenes están dadas vueltas. Aquí tenemos canales en un corte transversal, ese espacio. Aquí tenemos 4 en un corte transversal, aquí tengo 2 pegaditos en un corte transversal, y ahora veámoslos cómo también los encuentro en el otro sentido, en el transversal, en sentido transversal, pero en un plano tangencial, ¿verdad? Aquí hay uno, fíjense que el radio son como gorditos al medio. Entonces eso me indica que esto es un canal resinífero, pero que va en la otra dirección. Y eso, quiero saber si alguien tiene dudas, consultas. No me quiero salir de Yo tengo una duda, Magda. Ya, no me quiero salir de la imagen para poder ocuparla. Ya, es acerca de las parénquimas igual, pero tiene relación con el tema de los canales resiníferos, que cuando estaba hablando de las traqueidas resinosas, mencionaste que algo estaba en especies que no poseían canales resiníferos. No entendí si eran las traqueidas resinosas o las parénquimas. Perfecto, entiendo. Rocío. Sí. Buenísima tu pregunta. Mira, Rocío, en general las coníferas, no todas las coníferas tienen canales resiníferos, ¿ya? Y para justamente esa segregación, esas especies que no les tocó tener canales resiníferos, para las que no tienen, ¿no es cierto?, y necesitan, por ejemplo, tienen un ataque de algún insecto, necesitan tener algún tipo de defensa, ¿verdad?, defenderse contra algún microorganismo o patógeno, perdón. Entonces, estas especies que no tienen canales resiníferos, ¿qué es lo que tienen? Traqueidas resinosas. ¿Y qué es una traqueida resinosa? No es nada más que la colaboración, y aquí donde está, yo creo mejor el enredo, la colaboración de un parénquima longitudinal, que está aquí, bueno, este es un esquema, por favor, ustedes ya lo vieron que era tabicado, ¿verdad? Un parénquima longitudinal, aquí, que vierte todo lo que guarda, ¿no es cierto?, entre tantas cosas que guarda, también fabrica, ¿no es cierto?, con tanto químico que tiene guardado adentro, este parénquima, guarda y genera un químico que se deposita, ¿dónde? En la traqueida, acá, ¿ya? ¿Y qué forma? Es la misma traqueida, con las mismas características que hemos hablado, pero ahora esa traqueida tiene estas resinas que se ponen como una upa arriba y una upa abajo, que digo yo, aquí, esto que la vemos bien. Y esta traqueida ahora ya, porque esta especie, la araucaria, por ejemplo, no tiene canales resiníferos, ahora puede responder al ataque de los insectos. No sé si más o menos me explico, Rocío. Sí, y ahí almacenan esa resina. ¿Cómo? Ahí se almacena la resina. Eso. ¿Dónde se almacena? En las traqueidas. Aquí vemos un corte longitudinal, aquí, mira, fíjate, un corte transversal, bueno, aquí, transversal. Entonces, pero la única, claro, ¿cómo yo distingo un parénquima de una traqueida resinosa? La traqueida resinosa tiene estas upa arriba y upa abajo, que son como muy densas, fíjense que es como, yo le digo un vampirito, pero es algo para que los alumnos siempre se recuerden, pero esta estructura es típica de una traqueida resinosa. Y el parénquima era la que tenía forma de tabique, ¿no? La que tiene forma de tabique, mira, observa lo que te voy a mostrar, es el parénquima longitudinal. Ya. Fíjate, mira, voy a retroceder. Esta que estoy indicando acá es una traqueida resinosa, vista en un corte transversal, ¿verdad? Fíjate que son células taponeadas. Sí. ¿Ya? Ahora me voy a ir a otra. Fíjate, de nuevo tengo un corte transversal con células taponeadas. Ajá. Entonces, si yo mirara dos transversales, este transversal, y miro este transversal, yo no tengo idea si es parénquima o es traqueida resinosa.
¿Qué es lo que hago? Pillería, pillería. Me voy a un longitudinal, ¿ya? Ya. Cualquier longitudinal. Ajá. Y en el longitudinal digo, veo el vampirito, veo esto de esta estructura de la U para arriba o para abajo. Ah, mira, sí, sí lo veo. Ya, entonces esto que yo había visto acá, que no estaba segura, veo este vampirito, traqueida resinosa. Traqueida. Ajá. Entonces, claro, me voy para el otro lado. Pucha, ¿y esta cuestión será o no será parénquima o será una traqueida resinosa? Pucha, me voy a ir a un longitudinal. Ah, mira, no veo el vampirito por ninguna parte, pero mira, veo que está tabicada. Ajá. Veo una célula tabicada sin vampirito. Ah, mira, es un parénquima Parénquima. longitudinal. Ah, No sé si más o menos me expliqué. sí, sí, súper bien, Magda. Muchas Buena, gracias. buena, Rocío. No sé si alguien tiene más consultas. No me quiero salir de la pantalla por si... Nico, si hay alguien en el chat, por favor. Sí, no, en el chat no hay dudas por el momento. No sé si alguien más quedó con alguna duda, pero yo creo que fue súper clara todas tus explicaciones. Buena. Fuimos resolviendo las dudas en el transcurso de mientras ibas explicando. Y solamente agregar lo que tú nos contabas también la otra vez, que las coníferas es fácil como distinguir una Identificar. conífera de una latifoliada, ¿cierto? De que son las otras especies que vamos a ver la próxima sesión, pero luego distinguir entre coníferas ya es mucho más difícil porque Un horror. son muy similares entre sí, la estructura es simple, entonces a no ser que tengan rasgos muy particulares, ¿cierto? Como los anillos muy marcados en algunas especies, es difícil distinguir entre ellas muchas veces. Claro, en las coníferas, como yo les decía, es como ver a un chino, son todos iguales. Las coníferas, ¿en qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en los campos de cruce, por ejemplo, si hay o no hay parénquima, si tengo o no tengo canales resiníferos, qué tipo de puntuación tengo en el campo de cruce, qué otra cosa, si las puntuaciones de las traqueidas longitudinales son uniseriadas, son biseriadas opuestas o alternas, no sé. En esas cosas yo por lo menos cuando identifico, y me han salido cada cosa y uno va ahí viendo con el tiempo, va aprendiendo, pero eso es más o menos la estructura básica de una conífera. O sea, ustedes se dieron cuenta que en realidad es un puñadito de células que se pueden encontrar de diferentes formas, pero esa es la estructura básica en general. Sí. Por favor, insisto, nuevamente, para las personas que tengan dudas, porque de repente uno le pasa en la materia, los profes siempre pasan la materia y después uno dice, pucha, ¿de qué? Uno cuando madura la materia, ¡ay, ahora no entendí esta cuestión! Entonces, si tienen dudas, yo siempre, Nico sabe, por favor, un correo, pero identifíquense bien para yo más o menos orientarme. Nuevamente, por si hay personas nuevas, yo voy a dejar mi correo. Ya ni veo, estoy ciega. Debe haber sido por el examen que me acabo de hacer. Sí, ahí está tu correo en el chat, Magda. Sí. Y solamente también agregar que la próxima sesión va a ser sobre latifoliadas, que como tú decías son supuestamente más evolucionadas, más complejas, ¿cierto? También la estructura es mucho más compleja y tiene muchos más detalles que se pueden distinguir entre sí. De todas maneras, no se abrumen porque obviamente ver todo esto en una No. sesión es súper difícil, es complejo. Todo esto requiere práctica, requiere horas de trabajo en microscopio, ¿cierto? Varios de ustedes, Sí. varias y varios de ustedes han trabajado con materialidades en microscopios ya, ¿cierto? Y saben lo que significa eso y al final es práctica, es eso lo que va siendo posible, identificar las maderas. Nos habría encantado poder hacer este taller, ¿cierto?, con una parte más práctica en que pudiéramos hacer observaciones en los microscopios, con trabajos prácticos,
pero lo vamos a tener que dejar para más adelante, que hagamos una segunda versión ya con una parte práctica. Así que le agradecemos a Magda, 1.000.000 de gracias, Magda, por estas 2 sesiones. Nos vemos el próximo viernes de todas maneras. Coméntenle a todos sus compañeros y compañeras que se inscribieron y que no pudieron venir en esta sesión, que va a estar la sesión disponible, se las vamos a enviar por correo, ¿ya? Para que puedan asistir también a la próxima sesión. Así que nos despedimos, cuídense mucho y hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Voy a tratar de simplificarlo para que sea mucho más agradable y más entendible, así que no se preocupen, que lo vamos a transformar y lo vamos a entender de manera... Va a ser entretenido, eso. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias, Magda. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Magda. Chao. Chao, chao. Gracias por la pregunta.